Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta que se conoce como Flow Express. El objetivo de esta herramienta es conocer el flujo de fluido que pasa a través de un elemento totalmente cerrado. Como ejemplo vamos a tomar nuestro carburador que ya hicimos previamente. Tenemos algunas características que modificar, lo que viene siendo la tapa. Vamos a ponerle otra tapa en la entrada y vamos a hacer un poquito más grande el elemento y una tapa con el objetivo de que tengamos nosotros nuestra pequeña válvula de mariposa que pueda moverse de un lado para otro. El objetivo es conocer el flujo, cómo viaja a través de la tubería o del carburador dentro de sus características. Tenemos que recordar algunos detalles como es la parte de mecánica de fluidos, cómo viaja el fluido a través de un tubo o de una tubería de manera interna. Tenemos flujos laminares, tenemos flujos turbulentos. Debemos de conocer cuáles son las características de nuestro flujo laminar y nuestro flujo turbulento. Para esto necesitamos conocer nuestro caudal, el caudal que va a viajar durante todo este trayecto. Vamos a ponernos en la herramienta Productos Express, Flow Express. Vamos a darle siguiente y lo que vamos a determinar con este pequeño cálculo, ver el volumen del fluido, es calcular cuánto es el flujo de fluido que está dentro del carburador. Si ustedes observan, el color azul es el flujo de fluido que viaja o que tiene durante todo ese pequeño trayecto de manera general. Vamos a ponerle siguiente y vamos a trabajar con un fluido. En este caso vamos a trabajar con aire. Vamos a darle siguiente. Para conocer la característica que viene siendo nuestro elemento de entrada, vamos a trabajar con un flujo y vamos a seleccionar la cara donde quiero que entre ese pequeño flujo. En este caso, por aquí vamos a querer que entre ese pequeño flujo. Tenemos que hacer el cálculo del caudal dependiendo de nuestro diámetro y nuestra velocidad de fluido. Vamos a establecer una velocidad de 5 metros sobre segundo y vamos a hacer los cálculos en función del diámetro. Entonces yo ya lo tengo hecho, 0.025 metros cúbicos sobre segundo, que es lo que va a viajar el flujo de fluido a través de este elemento. Nuestra cara de salida o nuestro flujo de salida lo vamos a poner en la cara de abajo, ¿sí? Para conocer cómo viaja en todo el trayecto nuestro flujo. Vamos a darle siguiente. Como todo elemento tipo solver va a tardar un pequeño tiempo en darle solución y vamos a recordar, ¿no? Tenemos nuestro flujo de entrada, el difusor, cómo viaja, distribuye y tiene nuestra pared de salida. Algo que debemos de recordar es que los análisis de Flow Express que tiene SolidWorks tienen que ser totalmente sellados. Todos los elementos tienen que estar totalmente herméticos. Si tenemos alguna fisura, alguna rotura o algún elemento, vamos a tener problemas en cuanto a la parte de simulación. Entonces, vamos a esperar un poco en lo que termina nuestra simulación. Un detalle a recordar de las características de nuestro flujo de fluido es que nosotros podemos trabajar con una presión de entrada, con una presión de salida. Si tenemos algún cambio de sección, acuérdense, vamos a tener un aumento de la velocidad del flujo. Podemos tener elementos tubo venturi o análisis en un túnel de viento. Podemos tener un volumen de control de manera general para ver cómo se comporta un objeto, tanto como flujo interno como la parte de flujo de salida, que son elementos importantes para poder comprender algunas características en la tubería, por ejemplo, golpe de ariete, cavitación, cavidades, algunos elementos de desgaste dentro de la parte de los elementos metalmecánicos, muy común en las bombas de los automóviles, en las paletas de las bombas, por los procesos de hidráulicos que suceden dentro de, genera un golpe de ariete, tenemos un desgaste por burbujeo, por cavitación. Entonces vamos a ver cómo es ese funcionamiento y por qué las condiciones en las cuales trabaja alteran o modifican las propiedades mecánicas de cualquier elemento.
Vamos a esperar un poco en lo que termina la parte de solución. Ya casi esté en proceso de terminar. Vamos a ver cómo viaja nuestro flujo de fluido dentro de nuestro carburador. Podemos limitar para conocer cómo viaja el fluido, no necesariamente desde la entrada hasta la salida. Una parte que es curiosa con este programa es que nosotros podemos delimitar las áreas de trabajo de cómo queremos que se comporte, o más bien cómo queremos que se comporte el fluido, en qué secciones sí lo podemos analizar. Simplemente podemos poner una cara para tapar y determinar el flujo de fluido. Muchos de los elementos que se trabajan con Flow Express lo utilizan para ver los llenados o los elementos de llenado dentro de un sistema, que es muy importante para ver cómo se va a comportar o cuáles son los puntos que tenemos que tener en consideración como elementos de referencia. Recordar que el flujo que nosotros pusimos es 0.025 metros cúbicos sobre segundo, que es la parte de caudal, en función de la velocidad del fluido y el área que estamos nosotros analizando, que es la parte de tubería. Vamos a esperar a que termine la solución del problema para poder ver cómo se comporta nuestro flujo de fluido.
Vamos a recordar que dentro de la parte de simulación, el tiempo que va a tardar va a depender mucho del tipo de procesador, memoria RAM y características de tu equipo. Si tienes un equipo de Unicore para 5 para arriba, pues va a tener menor tiempo de procesamiento, pero si tienes Unicore 3 o uno menor, el tiempo de procesamiento pues va a ser mucho más lento, ¿no? Eso también se va a reflejar en la exactitud en los cálculos que genera el programa. Algo que debemos de notar una importancia. Mucha gente dice, oye, una simulación, haces la simulación y crees que obteniendo los resultados de la simulación, pues son resultados reales. Hay que recordar que estos resultados son aproximados, entonces lo que se recomienda es hacer un cálculo matemático a mano para ver la diferencia que hay entre lo simulado y lo real, que establece la diferencia. Si hay un error mínimo, pues obviamente podemos considerar como válidos nuestros resultados, pero si no, pues hay que tener ahí mucho cuidado de cómo se maneja la información. Esto no lo digo yo, lo dice la parte del manual de SolidWorks en cuanto a la parte de simulaciones, que siempre se tiene que respaldar con algún cálculo matemático para validar sus resultados. Si nosotros nos vamos y nos confiamos 100%, pues no estamos haciendo la comprobación. Entonces sí es importante realizar una comprobación de los cálculos. Lo podemos hacer como elemento previo o lo podemos hacer ya que tengamos una información o ver cómo se comporta nuestro modelo. Esa información la podemos cotejar y podemos validar si está correcta o no. Ya casi termina la parte de simulación. Vamos a ver cuánto tiempo más requiere nuestra simulación. Ya terminó. Vamos a esperar a que nos muestre los resultados y los elementos de salida. Tenemos la parte del flujo de entrada, cómo se va a comportar dentro de nuestro elemento. Si ustedes observan, entra con el cálculo que nosotros hicimos y va a ir aumentando hasta que tengamos este pequeño viaje. Vamos a ver la parte de trayectoria, que es un elemento importante donde nosotros podemos visualizar cómo se va a comportar este elemento. Voy a poner una visualización. De esa manera va a viajar nuestro fluido. Si ustedes observan, vamos a aumentar el número de elementos. Vamos a pausarlo. Va a viajar, va a llenar todo nuestro elemento hasta que esté completamente lleno, va a pasar por la parte de la tubería y va a tener este tipo de elemento. Tenemos la parte de entrada, tenemos nuestro flujo también de salida, de cómo está dentro de lo que viene siendo la cámara. Vamos a ver cómo se reproduce. ¿Sí? De manera general este elemento. Tenemos nuestra tubería. Si ustedes observan, estamos hablando de que está entre 985.78 metros sobre segundo, la velocidad que es la que determina el cambio de sección o el aumento de la sección, que es algo que nosotros debemos de considerar o elementos muy importantes a considerar. Ahí está, si ustedes observan ese pequeño movimiento de manera general.
nuestras trayectorias de la parte de entrada y la parte de salida, por ejemplo, vamos a ponerla. Tenemos la parte de entrada o nuestro flujo de entrada. Es cómo va llenándose o cómo va viajando nuestro elemento, cómo cambia de sección hasta que sale. Entonces estamos hablando que está en 985.78 metros sobre segundo. Esto es un aproximado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nuestra velocidad que nosotros pusimos comentada fue de 5 metros sobre segundo y tiene un aumento considerable en cuanto a la parte de nuestro elemento de velocidad. Aquí se ve, podemos cambiarlo. Vamos a poner nuestro flujo de salida. Si estuviera tapado tendríamos el rebote, si no tuviéramos el flujo de fluido en función de cómo cambia y cómo pega en la mariposa el flujo para la distribución. Y eso es lo que nosotros vamos a tener con la parte de Flow Express y conocer cómo se comporta. Nosotros nos llegamos al rojo porque no tenemos un golpe o un cambio de sección tan drástico como lo son los Turboventure, los ventiladores, las tolvas, que hacen un cambio de sección, una disminución en su tamaño y obviamente generan un aumento de velocidad.